Pino del Castillo, Machi Constant, Juan Acosta, acompañado de casi un coproductor de la revista, que es el doctor Miguel Ortiz, médico, podólogo, y que nos trae al doctor Mark Chester. Mark Chester es quiropráctico, especialista en la columna vertebral, los pies y la columna. Interesante esas dos partes. El doctor Ortiz nos va a hablar de la importancia de una columna bien puesta y de una columna bien cuidada y de una columna sin lesiones y la diferencia entre el neurocirujano que le entra a los discos intervertebrales, el neurólogo que con un martillito diagnostica, y el quiropráctico, que yo espero que no sea un hindú que tiene una mandarria para darle y acotejar las vértebras en su lugar correcto. Doctor Ortiz, profesor Scherzer, cuéntenos acerca de la columna y sus problemas. Adelante. Sí, gracias. Una vez más por aquí llevando informaciones. Esta vez me hago acompañar del doctor Mark Chester. Chester hace un tiempo estuvo con nosotros aquí en mi clínica en el país, trabajó por 10 años. Él es quiropráctico, nació en Nueva York, graduado de quiropraxia en Atlanta, Georgia. Y Mark justamente se tuvo que ir por problemas familiares de salud, pero ya regresó al país, esta vez con nueva tecnología. ¿Se queda? Sí, se queda. Dentro de las cosas que Marta ha casado con dominicanas, siempre está muy aplatanado. Y dentro de las cosas justamente que Marta nos quiso traer esta vez, es una mesa especializada que existe para enderezar la columna a nivel computarizado. Cada vez está avanzando más la ciencia para evitar tener que operar. Porque aunque ustedes no se den cuenta, hay una relación muy directa entre la columna vertebral y los pies. Un 30% de la población tiene problemas de columna después de los 40 años. ¿Por qué? Nosotros esperamos que nos den manifestaciones clínicas para tener el problema. Pero yo lo que hago nada más ver un paciente parado. De que tú ves que ese paciente hace así, que derrienga el zapato para afuera, lo que se llama una supinación, o que ese paciente está pronado hacia adentro, o que junta las rodillas, ya hay un problema de estática y dinámica. Y por lo general, esos pacientes que ustedes ven que están parados y nunca están rectos y se dejan caer en una pelvis, en una columna, ahí también existe un daño. Entonces, los pies son como la torre de Pisa. Si tenemos problema en la zapata, nos vamos a torcer arriba. ¿Cuál es el problema que existe? Que muchas veces tenemos un dolor de espalda, nos vamos al neurólogo o al neurocirujano o al ortopeda, pero se están yendo al problema, no a la causa que está provocando el problema, que es un pie plano, o una desviación de la rodilla, o un desgaste de los meniscos, o una desviación del tobillo. Y entonces, ¿qué sucede? Te operan, pero al cabo de 5 años resulta operándose de nuevo. Pero para hablar de esto y la relación de su parte con la mía, vamos a tener unas gráficas que van a mostrar la correlación columna-pie. Yo le voy a dejar al doctor Chester para que nos hable de estas mesas especializadas que existen hoy en día para enderezar la columna y llevar gradualmente a nivel de eje, y usted viendo cómo llegó en una televisión y cómo está ahora entrando justamente el disco. Antes de eso, gracias, si pudieran dar una explicación de qué cosa es la quiropraxia. Marte puede hablar de eso justamente. Quiropráctica es una medicina quiropráctica donde uno estudia la quiropraxia. Es médico en quiropraxia, como un odontólogo es médico, pero médico en estomatología o médico en la diente. Un podólogo es un médico en medicina o un médico en podología en Estados Unidos. El quiropráctico estudia 4 años, graduarse en la universidad y después 4 años posgrado en la quiropraxia. Y tenemos que coger muchos exámenes después de graduar. Por ejemplo, los boards de Estados Unidos, yo creo que es el 4, 1 por 4. Entonces, nosotros trabajamos con los manos, con el equipo, tratando de buscar las causas de los problemas.
como doctor Ortiz estaba diciendo, que uno puede ver un problema en la piel y después de varios años ya tiene el problema en la rodilla y la cintura, en la columna, en el cuello. Uno solo tiene que mirar una foto de un grupo de personas de la familia, y si una persona está siempre con quiropráctico, eso es una columna, una foto de columna. Vamos a ver la próxima, sí. El lado derecho, esa es la máquina que Miguel estaba hablando. Eso es un non-surgical spinal decompression. Sin la cirugía podemos decompresar la columna para curar los hernias discales. Eso toma tiempo, pero si no tiene que ser la quirúrgica, la cirugía es mejor, porque normalmente después de una cirugía, muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene que repetir una cirugía, porque no está tratando la razón de la hernia. Justamente la máquina del lado derecho es la máquina que hay moderna para descomprimir las raíces nerviosas que salen entre un disco y otro, y para volver a llevar otra vez los discos que han salido de su centro para volverlo a colocar de nuevo sin la necesidad de cirugía. Doctor, que nos pase la próxima Ortiz, para que vea. Hay Perdón, puede observar aquí, Mar. Hay un pedacito que quisiera que fuera usted que lo tradujera. ¿Qué es la quiropraxia? Sí, ya yo me di cuenta. Mira, la quiropraxia tiene que ver con la columna. La columna está compuesta de discos, y estos discos tienen unos meniscos entre uno y otro, que son una forma de acoginamiento. Entonces, ¿qué sucede? Tienden a salir y rodarse de su centro, pero también tienden a aplastarse hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que hacen es volver a llevar, mediante ajuste y de compresión, la columna a su lugar para no tener que entrar a hacer una cirugía. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en el Gautier, esa cirugía de columna duraban 6, 7 horas con Ney Arialora, y eso usábamos unos pegamentos de metiquilato, y era justamente quitando con un cincel y un martillo. Esa era la cirugía de antes, y antes eran pegando un disco y otro o poniéndole unos calzos, una cuña. Eso es lo que hace el quiropraxio, tener que enderezar la columna sin la necesidad de operar, justamente. ¿La acupuntura tiene que ver con la quiropraxia? Pero son dos especialidades totalmente diferentes. Ya la acupuntura te trabaja el nervio o te trabaja los meridianos, dependiendo del daño que exista. Y es lo que nosotros muchas veces, los quiroprácticos, tienen que auxiliarse de acupunturistas. Tú puedes seguir hablando más. Porque justamente, ¿qué te provoca a ti un daño en la columna? Ahí tenemos unas gráficas. Número 1, dormir mal. Tenemos unas posiciones, cómo se debe dormir, porque hay la forma correcta y la forma incorrecta. Mira qué está pasando con ese paciente. Un antes y un después. ¿De qué? ¿Un antes y un después de qué? De enderezar con quiropraxia la columna. Ah, ya. Porque lo que pasa es que hay pacientes que tienen una pierna más larga que otra. Dale para atrás. Okay. El defecto del que nació con una pierna más larga que otra. Sí. El defecto del que tuvo un accidente que le produjo una diferencia en las dimensiones de sus extremidades. Sí. Que puede ser del mismo pie, de la pierna o del muslo, porque a veces la cadera se refleja. Claro. Bien. O la rodilla. Ahora, dinos las posiciones, por ejemplo, el dormir. La secretaria que tiene que sentarse bien todo el día, los que nos pasamos más de 10 horas sentados mal o bien. Háblenos primero de los vicios de posición que se pueden corregir. Sí, si está hablando de la posición de dormir, la mejor es boca arriba, pero muy difícil. Boca arriba con una almohada atrás del cuello y la columna derecho, recto. O de lado, que la columna completamente derecho, no durmiendo así o no durmiendo así, pero derecho, con una almohada dentro de los ¿Y cómo usted puede mantener la columna derecha durmiendo de lado? Durmiendo de lado, ¿cómo puede mantenerla? Porque la cabeza se va para un lado. Sí, con la almohada. A la almohada lo acomoda bien. Exacto, pero no muy alta. No, muy bien. La posición de la secretaria. Ahí tenemos la posición correcta justamente. Sí,
Sí, se puede mirar la tercera. La tercera, todo está recto en una línea. La primera, el cuello muy alta. La segunda, el cuello muy bajita. Pero la tercera, recto. Que Así la es el columna correcto, esté la posición derecha correcta. Como la siempre. próxima, sí. Sí. Y en las posiciones de dormir, mírala aquí, cómo debe dormirse con la almohada. La primera dice que no, porque está muy alta, debe estar recta. La segunda, cuando está lateral, justamente sí, pero fíjese que la mete demasiado la rodilla. Y la posición correcta es que la angula un poco, 90 grados 45, pero la forma no, boca abajo, es la que más daño. Nunca es correcta, la forma boca arriba sí. Sí, Y el colchón ideal es el colchón duro. Totalmente, porque ahí viene una cosa, cualquier colchón que te provoque una ondulación, así mismo la columna también se afecta. Por eso es que lo correcto cuando alguien tiene daño en la columna es mandarlo a dormir al piso. ¿Por qué? Porque el piso no cede, con un sleeping bag, una colchonetica fina y quien entre la columna. A eso se debe de meterle una tabla de playbook debajo al box El spring. playbook grueso, el 5/8 entre un colchón y otro para darle rectitud. Por eso es que tú ves que han insistido tanto en el Está colchón claro en la ortopédico. posición. Mark, la secretaria que trabaja 8 horas. La secretaria que trabaja 8 horas, la mejor cosa que puede hacer es tratar de hablar con la oficina a ver si se puede conseguir una silla buena, una silla que dale mucho soporte. Las rodillas siempre 90 grados con el piso, no es muy alto, no muy chiquito, siempre derecho así, 90 grados. Y es bueno para hacer ejercicios para arriba, por abajo y los lados con mucha frecuencia para los músculos no cogen calambres, espasmos, sí, porque el espasmo es lo que produce el seguimiento de los problemas. Aquí tenemos un problema a nivel, mira aquí compadre esta gráfica, justamente la rodilla, el que famoso patizambo, cuando la rodilla se va para adentro, te provoca un desnivel a nivel de la cresta ilíaca, igualito que cuando es gambao, abierto también. Entonces, aquí si medimos la rodilla, miren cómo hay una rodilla a nivel posterior. Cuando la vemos posterior, la izquierda está más corta. Cuando la vemos de frente, la derecha está más corta. Y cuando entonces vemos la columna, vemos que eso a nosotros siempre nos da un diagnóstico. Cuando tú ves el hombro derecho más alto, pero a nivel de la pelvis la que está más alta es la izquierda, ya eso te indica 100% que hay una escoliosis. Sí, pero así mismo, nosotros no sabemos el podólogo, el quiropráctico y el ortopedista, cuando esa lesión es de cada quien, porque ahí es que está el problema. Tú ves, por ejemplo, una cantidad de personas que andan por ahí cojeando. Sí. Y tú, bueno, estás cojo. Generalmente esos cojos son caderas, pero muchas veces es que una pierna tiene una dimensión diferente a la otra. Entonces, ¿cuándo es ortopedista? ¿Cuándo es podólogo? ¿Y cuándo es Aquí vamos a delimitar bien claro. ¿Qué pasa? Cuando está iniciando el proceso, siempre debe manejarse con el quiropráctico y el podólogo. Él no hace nada con enderezar la columna si yo no le corrijo el desnivel que hay. Pero la pregunta es, ¿el quiropráctico es una persona que van a consultar o es un técnico de referimiento? Es decir, tú mandas al quiropráctico. No, es lo contrario, es viceversa. Cuando hay dolor, ya la gente se va al quiropráctico. Sí. Y entonces él es que me lo manda a mí para yo ponerle la plantilla. Porque él no hace nada con ajustarlo, si no le nivelo la pisada, se le va a volver a descompensar. Son tienen que trabajar juntos. Los dos en conjunto. Ahora, ¿qué pasa? Por lo general la gente cuando hay dolor se va al neurólogo o al neurocirujano. La proyección del neurólogo, neurocirujano y traumatólogo ortopeda es que lo primero que quieren es operar. Nosotros tratamos de resolver el problema sin operar. A lo mejor cuando es comenzando. No que quieren, sino que tienen. Bueno, pero nosotros podemos ver, sí, porque ahí es que estamos hablando, cómo esta mesa que él trae de graduación de descomprensión no evita una cirugía y podemos llevar ese disco que está salido un 90%, ¿cómo podemos regresarlo a un 30% que nos quede? Lo que pasa es lo siguiente, señores. Nosotros que a veces hacemos un programa a la semana de medicina y quizás es el programa que más
variedad tiene en temas de Salud. de salud. Hay una pregunta que nos hacen que yo creo que está encabezando todas las preguntas. Es, después del problema del Helicobacter, de la hernia hiatal y de la gastritis con esofagitis, que son los resultados de la endoscopía. La pregunta que más te hacen a ti, ¿me debo operar de un disco o no? Es decir, ¿y por qué tú me preguntas? Porque conozco muchas personas que no han quedado bien. ¿Qué tú le dices a esa persona cuando te dicen a ti? Que haga todo lo posible que no hacer la cirugía. Eso es la última opción. Si trabaja conmigo y no hay resultado, no hay resultado, pero no hay daños tampoco. Y siempre el disco tiene la misma etiología, doctor. Sí, déjeme decirle una cosa. Muchas veces la gente va por pie plano. Mi misión es observar que ya no esté afectada la columna. El pie plano, después de 40 años hay daño en la columna. Y ahorita decía que un 30% de la población después de 40 años tiene problemas en la espalda. Lo que pasa es que la gente espera a que tenga una fase aguda, cuando ya está que no puede ni pararse para ir al médico. Pero si usted viene por un pie plano, yo le digo, mira, pero tú ya tienes daño a nivel de la columna. Yo te voy a colocar tu plantilla para pie plano, te voy a mandar a hacer una radiografía, voy a medir la pelvis y vamos a ver si hay una escoliosis y una hernia discal. Ya yo colocándole la plantilla se lo mando a Mar para que lo ajuste y no tenga que llegar a cirugía. Bien. Ahora, cuando viene a lo inverso, muchas veces va donde Mar porque le duele la espalda y él le resolvió el problema a alguien. Que dice, Mar, yo te voy a tratar, pero no hago nada si no te libero la pisada y me lo manda a mí. Sí, pero mire, tú sabes que el público, cada vez que le hablan, exigen más respuestas. Sí. En la columna, las vértebras, ¿de qué son? De hueso. Ósea. Las almohadillas que están entre las vértebras, ¿de qué son? Son ligamentos. No, Son los 75% ¿el disco del de agua qué es? y ligamentos. Sí. El agua y ligamentos. El disco, ¿de qué es? Es un ligamento. Y El agua. disco intervertebral. Y agua agua. intervertebral. Ok. Lo Por que una liga una vértebra de otra, ¿qué es? Están los cordones y los Hay nervios. músculos, nervios. Claro, tanto- Lo que sale por los agujeros intervertebrales, ¿qué es? Sí. Otra vez, por favor. Porque es que hay muchos elementos. Inclusive pasa la médula, que es una prolongación del cerebro, Claro ¿verdad? que sí. Él dice los músculos, los ligamentos. Explícale tú qué es el área tuya, Mar. Sí. Tenemos los discos. Tenemos hueso. Dentro del hueso hay el disco. Y tenemos otros discos. Tenemos la facet que conecta un hueso arriba con el hueso abajo. El ligamento. Es un ligamento, pero también es un disco. Bien. Que atrás. Muchas veces, con años de deterioración, los discos secan, se pierden en el agua y el disco más plateado, hasta que sale el hernia, porque el disco, el ligamento, no tiene la fuerza para mantener sin la hernia. Entonces, cuando se mueren esos discos, cuando está muriendo esos discos, sale una protrusión o una hernia discal. El trabajo quiropráctico es para tratar ¿Qué es lo que sale en la hernia del disco para la protrusión? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale de ahí? Ok, hay una ¿Qué nucleus. tejido es que sale? Sí, hay una nucleus propulsus que está por dentro. Es como una Aponeurosis. una cono como redondo que va por allá donde los huesos se rotan, se doblan. Sí. Ok, muchas veces eso está saliendo cuando se explota. Bien. Eso es lo más malo. Tratamos de llegar antes de eso para ayudar a esa Bien, persona. dos preguntas. Una es, cuando una gente te dice, me dijeron que tengo una ciática, pero resulta que te tratan en la columna. ¿Qué tiene que ver el final de la columna con los dolores en las piernas? Y segunda, hablen un poquito de lo que es el polio que inmoviliza o una parte o toda la columna la afecta. Háblenos de esas dos Mira enfermedades. una cosa, la lumbociática es que por lo general
El sitio más frecuente a nivel de la espalda baja, donde se hernia la columna, L4, L5, L5 es La lumbares. La lumbares, pero también te coge la ciática. En esa área es la salida del nervio ciático. ¿Sale por dónde? Por la L4, L5. L4, L5, y entonces ahí cuando se está aproximando y ¿Cuál es la que cediendo, pega del sacro? la L5, La L5. la L5 con sacro 1. Pero ya en Sí, sacro pero no todo- sale la cola de caballo. No, sale más abajo la cola de caballo, y por eso es que comprime arriba y te coge la pierna, tanto anterior Coxi. como posterior, ¿me entiendes? Que puede llegar hasta la punta del primer ortejo. ¿Tú querías decir algo? Sí, pero donde sale el nervio del lado de toda la columna de la lumbar, L1, L2, L3, L4, tiene ramas que va por abajo. Entonces, no es solamente un solo lugar, L4, L5, L5, S1. La cola de caballo, si es una emergencia, si una persona tiene el síndrome de cola de caballo, es una cirugía obligada, es una cirugía obligada. Doctor, ¿qué es el polio? El polio es una enfermedad justamente, hoy en día cada vez lo tenemos más porque está muy controlado y ya antes se veía muy frecuente. Si la madre no se descuida, que es muy raro porque los pediatras son los vigilantes. Entonces era una parálisis por una muerte a nivel de los músculos, lo cual dejaba secuela, tanto ¿Y parestesia, por qué la hemiplegia, altura es cuadriplegia. importante? Que dice, si es muy alta te puede paralizar la respiración. Si es Exactamente. más abajo, te Lo que produce- pasa es que viene una muerte muscular como el Guillain-Barré de abajo Es hacia muscular. Es muscular, de abajo hacia arriba. Es una enfermedad del tejido conectivo donde cuando llega el diafragma ya te para y tú no puedes respirar. Por eso que hoy en día teníamos en tiempo atrás regresando un Guillain-Barré. ¿Cómo empezaba la gente? Con un adormecimiento de la pierna. Pero luego veía que se le producía un adormecimiento más fuerte que ya le estaba imposibilitando un trastorno de la marcha, una marcha tásica. El asunto es que cuando llega el diafragma, paraliza el diafragma y tú mueres por asfixia. Es increíble que tú mueras dando tanto aire y sin tener agua, mueras asfixiado. Pero cada vez tenemos menos daño a nivel de polio. Bien. Antes se veía muy frecuente. Vamos entonces a resumir. Mark, ¿cuál es el paciente que debe de ir al quiropráctico? Si tiene columna, puede ir a quiropráctico. Si tiene columna, puede ir a quiropráctico. Quiropráctico es paciente con columna. Pero todo lo de la columna, ¿al cuál afecciones de la Yo le columna? atendí personas recién nacidos y yo tenía personas ancianos y todos los años por dentro. Si buena para ir a un quiropráctico para revisar, a ver si tiene desnivel del pie, de la rodilla, de la cintura, y se puede chequear si está bien, si no tiene que mover, no tiene que mover. Cualquier dolor, quiropráctico normalmente dolores de cabeza, jaquecas, de la columna, del cuello, dolor en la ¿Cuál es la cintura. afección más común que afecta el hueso en personas viejas? Artritis. El artritis Artritis. y la osteoporosis. Y la Esa es osteoporosis. otra cosa. Sí. Cuando La nosotros osteoporosis vemos llega- persona mayor, no se puede hacer quiropraxia si hay una osteoporosis, porque ahí viene... Se puede, pero ¿A hay otra dónde forma va la para tratar. osteoporosis? No, es una persona que tú debes manejarla con terapia de masaje para quitar y aliviar los dolores, pero nunca ajustar porque puede romper la columna y la columna sesionar la médula y tú quedar totalmente o hemipléjico Y o puede que una cuadripléjico. persona esté totalmente, sus vértebras sean fofas, como dice, por osteoporosis. Sí, claro, totalmente, por eso van disminuyendo de tamaño y se vuelven encorvados, Claro. una cifoescoliosis, porque hay justamente una pregunta que usted le hizo a él. ¿Quiénes deben ir al quiropráctico? Parece mentira, por tú haber dormido mal una noche, tú coges y te levantas, ay, pero yo tengo este músculo como encogido, no me puedo ni girar. Todo el mundo, si pudiera, 2 veces por semana ajustarse la espalda, fuera excelente. Y sin verlo, a ti te dicen, ese hombre está jorobado, ¿qué te sugiere a ti? Lo primero va a ser una radiografía y Sí, siempre seguro, pero ese ¿qué? jorobado tiene una cifoescoliosis. Debemos pensar de una vez que tiene una hernia o tiene una escoliosis o tiene una pierna más larga que otra. ¿Y nacen así jorobados o es adquirido? Pueden nacer jorobados, pueden nacer con una pierna más larga que otra, ¿me entiendes? Sí, completo. Yo quiero clarificar una cosa. Personas con osteopenia, osteoporosis,
se pueden tratar con ¿Qué es osteopenia, doctor? Osteopenia es cuando tiene menos calcio, menos óseo, Sí. pero no llega al punto de, los médicos dicen, osteoporosis. Se pueden tratar con quiropráctico, pero no deben hacer las fuerzas grandes. Tenemos aparatos, tenemos equipo que podemos ajustar osteoporosis, pero no fuerte. Entonces no tenemos que preocuparse que vamos a romper los huesos. No, porque son personas entrenadas, esa es la cuestión, que cualquiera aquí se engancha, aquí no le damos tanta importancia, cualquiera se engancha a quiropráctico y tú puedes hacer mucho daño, ¿me entiendes? Había una persona que yo inclusive iba a una peña y le dije, pero le pusimos cricrá, porque él decía, yo le dije, ¿tú estudiaste quiropraxia? Y me dice, no, pero yo le hago cricrá, yo trabajaba con un alemán y veía que él hacía cricrá y le pusimos de apodo cricrá, porque no tenía ningún conocimiento. Y en la quiropraxia cualquiera hace mucho daño de coger y sesionar la médula y dejar a un paciente totalmente inválido. Entonces, para dar un resumen, la Usted me está cuestión es... diciendo que hay manipulaciones que el quiropráctico tiene que tener cuidado en hacer. Pero 100%. Él lo sabe, él lo sabe. Puede hacer Un buen daño. quiropráctico tiene que saber cuándo puede, cuándo no puede. Puede- ¿Y qué ¿Y puede qué es lo hacer? que le da el umbral, el límite? ¿Qué te dice hasta aquí es? Pues él me dice, por ejemplo, en osteoporosis tengamos cuidado. Si hay osteoporosis, yo la trato más musculares. Yo trato los musculares para mover los huesos. En vez de mover los huesos, trata los músculos. Y los músculos se aflojan y se mueven los huesos. Hablamos mucho de L4 y L5. Háblenme de las cervicales. bueno, explícale la cervical. Bueno, muchos problemas que pueden pensar que la postura de nosotros, tenemos 3 curvas de nacimiento en la columna. 60 de grado cervical, 60 de grado dorsal y 60 de grado lumbar. 60, Son 60, fisiológicas esas corturas. Son normal. ¿Por qué 60 de grado? Porque si seguimos 60, 60, 60, 60, es 180 de grado, es una línea derecho. 60 de grado es una línea derecho. Entonces, muchas cosas que la secretaria, las odontólogas, lo que hacen los pelos, se pierden la curva normal en el cuello. En vez de así, una C reverse, va para adelante. Y Usted eso me quiere, produce mucho usted me estrés y quiere mucho decir dolor de cabeza. que la línea, hay una línea que tiene que ser totalmente recta y la otra entonces hay 3 curvas en la anteroposterior. Bueno, si miramos derecho, nosotros sí. queremos ver Sí, recto. pero si es lateral, Pero si hay coge 3 eso del lado, queremos ver 3 En curvas. la lateral hay normal. 3 curvas, ¿sí? Normal, Así sí. mismo es. Ok, Mirando háblame derecho, de la cervical. Ok. ¿Hay curva en la cervical? hay curva en todo el cuerpo, natural, 60 de grado, pero si es menos o más, si estamos para adelante o por atrás, tenemos que revisar por qué. Puede ser por la escoliosis, puede ¿Qué ser... es tortícula? ¿Muscular o ósea? Tortícolis es cuando estamos doblados por un lado con mucho dolor que no podemos doblar y normalmente es muscular, pero a veces eso viene con frecuencia de muchas personas porque se pierde la curva normal. Si se pierde la curva normal, hace un problema muscular y se quedan así. Quiropraxis trabaja con eso, relajando los músculos, movilizando la columna a poner en su lugar. ¿Cuál es la indicación del cuello? Que te ponen un cuello fijo. ¿Para qué? Personalmente a mí no me gusta usar eso, porque para los quiroprácticos movilidad es la más cosa importante que todo. Porque Y eso inmoviliza. Si usamos un cuello, estamos poniendo los músculos como más flojos, se pierden los musculares. Entonces la movilidad es mejor. Usamos cuello porque tenemos dolor. Yo le digo, vamos a trabajar con el dolor. Puede ser en conjunto con el médico, con calmantes. Puede ser Nunca con o a hielo, veces con calor. el cuello. Nunca o a veces. ¿Nunca qué? No usarlo nunca o tú lo usas a veces. A veces. Sí, A veces. Después de accidentes Bien. y cosas así. Juan, Mire, oyendo todos esos problemas que se presentan en el cuerpo, hay centros que ofrecen servicio a las personas. Si tienes dolor de espalda, dice, mira, lo acuestan en una camilla con rolos. Entonces, lo que atienden esos centros no son la especialidad que ustedes tienen. Es preferible uno ir a esos centros, pero con una referencia de ustedes,
¿O No, se puede ir y no, eso puede no, ayudar? espérate, hay muchas personas preparadas que son quiroprácticos. Hay un centro con una franquicia internacional. Es lo que no quiere que le pasen error. Está Chusbel, que es una franquicia internacional, te lo voy a mencionar, que está ahí en la Sarasota, pero también está un compañero de él que hasta Babar, que estaba en Santiago, está aquí, que es americano judío. O sea que hay muchas personas preparadas, no Específicamente todo lo yo- que están inventando, Específicamente pero uno que dice- esa mesa ayudan bastante, que es que tú te deslizas encima de ella y te pasa. Ahora, ¿qué es lo que decía el doctor, el compadre Jacín? Cuando tienen tortícolis, muchas veces el problema la gente cree que es porque durmió mal o porque hizo una fuerza. No, tiene que revisar que ya de por sí hay una hernia cervical a nivel de C1, C2, C3 o a nivel del atlas, que es donde gira. Entonces, va a estar haciendo tortícolis a repetición. Tú te coges, te da, te ajusta o te toma un relajante muscular, un medicamento, pero hay que buscar la causa porque es que lo está produciendo. Otras veces porque hace una forma inadecuada, una fuerza. Eso es otra de las causas que provoca que la columna sufra muchas lesiones y se tuerza más. Y la cronicidad, ¿en qué te pone a pensar? Busca la causa. Exactamente. ¿Y cuál Hay puede que- ser? Una gente que siempre haga episodio y episodio y episodio. ¿Qué? Busca la causa. ¿Qué puede ser? Pues, buscar ¿Qué la puede causa, ser? podemos pensar una hernia discal o una escoliosis. Ahora, lo primero que debemos Hasta que no es la investigar- causa, la hernia no es la causa. Tenemos que ver el tipo de trabajo que hace. Tenemos que ver si tiene una pierna más larga que otra, si es pie plano. Hay que ver los ejes de la rodilla y medir todos los ejes. ¿Cuál es la causa? Si esa persona no está durmiendo en un colchón adecuado o si ya el disco se desplazó totalmente, pero hay que buscar la causa que está provocando esa cronicidad. Se va, vuelve, se va, vuelve. Eso es lo que decíamos ahorita. Mar no hace nada con ajustarlo si se va al dolor, pero dice Mar, pero es que él tiene un pie plano, si yo no le nivelo la base, va a seguir haciéndomelo otra vez. Prescribe medicamentos el... No, el quiropráctico no. ¿Y por lo general. entonces qué? ¿Mecanismo nada más? Solo mecanismos y ya ahí cuando él El lo crack aplica- crack que tú dices. el cri-cra. Y con eso se curan bastante. Ahora, cuando vienen con una crisis, ellos usan también Ok, otro para medio nosotros- para físico. nosotros terminar. Otro medio físico sin medicamento. Ellos usan compresa caliente. También tienen una terapista para masaje que es complementario al trabajo de ellos y Bien. no usan medicamentos. Mar, Déme la- rehabilitación física en proceso de rehabilitación, el quiropráctico y el quiropráctico como elemento dañino de una enfermedad, es decir, que en vez de mejorarte te empeora. ¿Es posible? Es posible con cualquier rama de medicina. Uno puede ir a cualquier médico y está peor después. Cuando está peor con nosotros es que no le ayuda y lo manda a otro lugar. Si una paciente no está mejorando conmigo, lo voy a mandar por otras opiniones. Mire, cuando yo hacía Y referencia medio físico, perdón, él te preguntó. El medio físico. Sí. no- Caliente, Mari, la terapia. Ah, todo. sí. Tenemos fisioterapistas para trabajar con masajistas, trabajando con los músculos así, tratando de resolver el dolor. Pero después de resuelve el dolor, tiene que buscar, porque vino el dolor. El dolor no vino de cualquier día por ninguna razón. El dolor vino porque hay un problema por muchos años que no ha resultado antes. Bien. Lo que me estaba haciendo referencia en la experiencia que incluso yo la viví, el centro Seragen, no sé si usted la... Sí. Entonces, se recomienda que puede uno ir allá y recibir algún tipo de... Claro, de porque es que son medios de ayudarse para realizar la terapia. Inclusive la medicina oriental, los hindúes son de la gente que más trabajan la espalda. ¿Y por qué que se dice que al final de una jornada de trabajo, mira como una gente coge? Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, como yo mejor me siento cuando yo llego a mi casa y me acuesto boca abajo y pongo a la niña mía de 2 años a caminarme en la espalda. ¿Por qué? Esos discos se ajustan y ese espasmo muscular que estuvo trabajando mal el día entero, la niña cuando lo pisa ahora Bien. tiene que revisar en la noche Bien. cómo está Dos durmiendo. preguntas para irnos. Hay una persona que me llama y me dice que a ellos le ofrecieron un tratamiento y que le dan un bono, una bonificación de un mes si sigue. ¿Qué lo pone a pensar a ustedes en tratamiento de espalda? ¿Cómo? Si no está mejorando, que sigue. Ok, esa persona fue a un centro de eso Sí. y le plantearon que le iban a dar un mes sin cobrarle para hacerle el tratamiento y después que podía seguir con ello. Muy posible ese médico estaba pensando que, bueno, parece que está ayudando, está mejorando, pero necesita más tiempo.
El tiempo para sanar no es finito. Eso puede tomar más tiempo, porque una persona llegando con dolor podría llegar con ese dolor después de 20 o 30 años. Entonces, una persona para curarse Un medio de bono, no creemos en esa terapia, por eso es masaje de relajación. Porque con 3 terapias, ese paciente que llegó al otro día tiene que amanecer mejor. Y con la 5ª terapia debe estar en un 90%. Otra persona que comenzó el doctor a hablar, y es 2 amigos que tengo, que se levantan y tienen una persona que le dan 1 hora de masaje en la espalda, en el cuello y en la espalda, todos los días de su vida. ¿Qué lo pone a pensar a usted de eso? Maravillosa, si puede. ¿Eso es bueno o si malo? Eso es bueno. Hacerlo, Todo sí. el mundo debería, porque eso estimula la circulación, estimula el drenaje linfático y elimina las toxinas. Y además las venas, al tú estimular la circulación, evita que se formen los Pero gratos de centran calcio. mucho en el centro, en el eje principal del cuerpo. Mira, Es el área donde más se concentra tensión. Y hoy en vida el estrés es lo que nos está matando. En el Hasta el cuello y la espíritu lo espalda. Van de la nuca al sacro. Al sacro, Ahí es es el que área, básicamente- pero venga, que eso se pone nuevo, se puede dar todos los días y no hace daño. Porque Y esa estimula. persona que hace esos masajes, ¿es un quiropráctico o un masajista? Masajista, sí. No Sí, tiene porque que ser el un quiropráctico no da masaje. No el da quiroprático Podemos. pueden, pero ellos lo que hacen es ajustar la espalda y tienen una persona que le da una terapista. Bien. Señores, podemos seguir hablando de eso, porque como Mark no se va, de vez en cuando vamos a traer a Mark Gracias. para que le explique. Dirección de los dos. No, Mar está con nosotros en el Centro Dominicano de Podología y también está con la doctora Soledad Mateo. Mateo, Clínica Renacer, Clínica Rafael Renacer. Abreu, Licarat, Bien. en Los Prados. Señores, gracias. Gracias. Doctor Ortiz, Mark Chester.